Soy Catherine King. Y a los 54, creía saber exactamente cómo era la soledad. Era como estar de pie en mi azotea de Dallas a medianoche, viendo la lluvia de meteoros gemínidas pintar vetas plateadas en el cielo helado de diciembre, preguntándome si perseguir criminales durante 30 años me había costado todo lo que valía la pena tener. El viento cortaba mi abrigo de lana como una cuchilla. Pero me quedé. Estos momentos de soledad se habían convertido en mi iglesia, mi confesionario, mi santuario de un mundo donde pasaba los días mirando a los ojos a mentirosos y asesinos, buscando la verdad en la oscuridad. Hermosa noche para ver el universo montar un espectáculo. La voz vino detrás de mí, suave como whisky añejo. Me giré para encontrar a una mujer subiendo desde la escalera de incendios del edificio adyacente, con 2 tazas humeantes y una sonrisa que me hizo contener la respiración. Era más joven que yo, tal vez 30, con cabello rubio dorado que reflejaba la luz de las estrellas y los ojos verdes más vibrantes que jamás había visto. Todo en ella irradiaba seguridad, desde su abrigo caro hasta la forma en que se movía por mi azotea como si perteneciera a ese lugar. «Soy Laura», dijo, ofreciéndome una de las tazas. «Laura White. Vivo al lado». «Catherine». Acepté el café, nuestros dedos rozándose un instante. «Esto es propiedad privada». «La mía también». Pero algunas noches las reglas parecen menos importantes que la compañía. Tenía razón. El café estaba perfecto, y su presencia transformó mi ritual solitario en algo peligrosamente íntimo. Nos quedamos allí, 2 desconocidos compartiendo silencio mientras los meteoritos pintaban el cielo de Dallas. «¿Qué haces que te mantiene despierta tan tarde?», preguntó. «Soy agente federal, especialista en interrogatorios». Esas palabras solían terminar las conversaciones, pero Laura asintió pensativa. «Dirijo una empresa minera. A veces pienso que buscar la verdad en las salas de juntas corporativas es tan sucio como cualquier otra cosa». Su risa era como música y me encontré estudiando su perfil a la luz de las estrellas. Había algo magnético en ella, algo que me hacía querer olvidar los límites profesionales y los muros personales. «¿Alguna vez has sentido que buscas algo que no puedes nombrar?», preguntó, volviendo sus ojos verdes hacia mí. La pregunta me impactó más profundamente de lo debido. Cada maldito día. Quizás por eso estamos aquí, buscando respuestas en lluvias de meteoritos. Hablamos hasta que el café se enfrió y los meteoritos se desvanecieron, sobre el trabajo, sobre Dallas, sobre la extraña comodidad de las noches de invierno y susurros con desconocidos que se sentían menos extraños a cada minuto. Cuando finalmente regresó a su edificio, Laura se detuvo en la escalera de incendios. «Catherine King, especialista federal en interrogatorios. Tengo el presentimiento de que esta no será nuestra última conversación de medianoche». Se fue antes de que pudiera responder, dejándome sola con las estrellas moribundas y una calidez que no tenía nada que ver con el café. Me quedé allí más tiempo del debido, repasando cada palabra, cada mirada, cada momento en que su sonrisa hizo que mi mundo cuidadosamente controlado se sintiera repentina y peligrosamente vivo. El lunes por la mañana me traería de vuelta a las luces fluorescentes y las mentes criminales. Pero esta noche me había dado algo que no había sentido en años. Expectativa. Ya tipo que te hacía creer que el universo aún podría tener sorpresas que valieran la pena esperar. El lunes por la mañana me golpeó como una bofetada fría. Entré al edificio federal con mi café negro de siempre y el recuerdo de los ojos verdes que habían atormentado mi fin de semana. 3 días desde la lluvia de meteoritos, y no podía quitarme la sensación de que Laura White había desbloqueado algo en mí que había mantenido enterrado durante décadas. El agente Martínez me entregó un archivo cuando pasé por su escritorio. Caso de fraude corporativo. El director ejecutivo de una compañía minera que venía para ser interrogado. A las 10, abrí la carpeta y mi mundo se inclinó de lado. Laura White, directora ejecutiva de White Mining Enterprises. La misma Laura que se había subido a mi azotea con café y conversaciones de Starlight. Murmuré. ¿Rey del problema? Solo revisando los detalles. Cerré el archivo, mis manos más firmes de lo que tenían derecho a estar. 30 años de servicio federal me habían enseñado a compartimentar, pero esto se sentía diferente, personal. A las 10 en punto,
Entré en la sala de interrogatorios y encontré a Laura sentada a la mesa metálica, con la misma serenidad que bajo las estrellas. Llevaba un traje gris oscuro que hacía brillar su cabello rubio bajo las intensas luces fluorescentes. Nuestras miradas se cruzaron y algo eléctrico se transmitió entre nosotras. Señorita White, dije, acomodándome en mi silla con autoridad. Gracias por venir voluntariamente. Agente King, su voz tenía un leve atisbo de diversión. Qué gusto encontrarla aquí. Activé la grabadora. Esta entrevista trata sobre acusaciones de irregularidades financieras en empresas mineras blancas. No está arrestada, pero tiene derecho a tener un abogado presente. Le hago un gesto con la mano. Laura se inclinó ligeramente hacia adelante. Prefiero las conversaciones honestas. La siguiente hora fue una tortura profesional. Cada pregunta que le hice, cada respuesta que dio, se sentía cargada de un trasfondo que no tenía nada que ver con fraude corporativo. Me explicó las operaciones mineras y los procedimientos financieros mientras yo intentaba ignorar cómo se movían sus dedos al hablar. Como sus ojos verdes parecían ver a través de cada muro que había construido alrededor de mi corazón. Las discrepancias en sus informes trimestrales, dije, extendiendo los documentos sobre la mesa. ¿Puede explicar estas transferencias? Laura estudió los papeles y, al levantar la vista, su mirada se posó en mi rostro. Algunas transacciones requieren discreción, agente King. No todo en los negocios es blanco o negro. En mi experiencia, las zonas grises suelen esconder algo oscuro, y en la mía, a veces esconden algo hermoso. Las palabras flotaban entre nosotras, cargadas de un significado que nada tenía que ver con las compañías mineras ni con las investigaciones federales. Sentí que mi compostura profesional se quebraba. Señorita Witt, necesito que se concentre en las preguntas. Estoy completamente concentrada. Se recostó en su silla. Dígame, ¿siempre interroga a la gente con la que ha compartido café bajo una lluvia de meteoritos? El corazón me latía con fuerza. Esta entrevista es sobre las prácticas financieras de su empresa. Por supuesto que sí. La sonrisa de Laura era sutil, peligrosa. Pero algunas cosas no se pueden compartimentar, ¿verdad, Catherine? La forma en que pronunció mi nombre hizo que algo dentro de mí se agitara y se desplomara. Me puse de pie bruscamente, necesitando distancia, necesitando aire que no oliera a su perfume. Continuaremos con esto más tarde, dije. ¿De acuerdo? Laura también se puso de pie, moviéndose alrededor de la mesa hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera ver destellos dorados en sus ojos verdes. Porque creo que ambas sabemos que esta conversación va más allá del fraude corporativo. Tenía razón y ambas lo sabíamos. El espacio entre nosotras se sentía cargado, eléctrico, como el momento antes de que caiga un rayo. No puedo, susurré. No puedo qué. Su voz era suave, íntima, a pesar del equipo de grabación. Antes de que pudiera responder, metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. En el reverso, con una caligrafía elegante, había un número de teléfono. Algunas conversaciones son demasiado importantes para luces fluorescentes y grabadoras, dijo, poniendo la tarjeta en mi mano. Llámame cuando estés lista para hablar de lo que realmente está pasando aquí. Caminó hacia la puerta y se detuvo. Catherine, el sábado por la noche cambió algo para ambas. No finjas que no cambió. La puerta se cerró tras ella, dejándome solo con el zumbido del equipo de grabación y la tarjeta de visita ardiendo en la palma de la mano. Me quedé mirando su número escrito a mano, sabiendo que estaba al borde de un precipicio al que nunca imaginé acercarme. 30 años de servicio federal, y nunca había estado tan cerca de cruzar la línea. Pero sentado allí, en la estéril sala de interrogatorios, solo podía pensar en ojos verdes, lluvias de meteoritos y en cómo Laura me había hecho sentir vivo por primera vez en años. La tarjeta de visita permaneció en la encimera de mi cocina durante 3 días, burlándose de mí cada vez que pasaba. El número de Laura me quemaba en la mente mientras intentaba concentrarme en los expedientes y los protocolos federales, pero la concentración se había vuelto imposible. El jueves por la noche, me encontré frente al edificio blanco de la mina, una torre de cristal que se extendía hacia el cielo de Dallas como un monumento a la ambición.
Me dije a mí mismo que estaba allí para la investigación, para examinar los registros de la empresa en su entorno natural. La mentira me sonaba vacía incluso a mí. La oficina de Laura ocupaba el último piso, ventanales de suelo a techo y muebles modernos que proclamaban el éxito. Levantó la vista de su escritorio cuando entré y esa sonrisa se extendió por su rostro como un amanecer. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo, dejando a un lado un fajo de contratos. No llamé. Vine en persona. Mejor aún. Laura se puso de pie, moviéndose por su escritorio con fluidez. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Café? ¿Vino? Esta sigue siendo una visita oficial, dije, pero mi voz carecía de convicción. Claro que sí. Sus ojos brillaron divertidos. ¿En qué puedo ayudarte, agente King? El título formal me parecía ridículo después de una noche de sábado bajo las estrellas. Me acerqué a las ventanas. Dallas se extendía bajo nosotros como un circuito de luces y posibilidades. Háblame de la expansión de tu empresa en Sudamérica, dije. Directo al grano. Laura se reunió conmigo en las ventanas, tan cerca que pude oler su perfume. Adquirimos 3 minas de cobre en Chile el año pasado. Transacciones limpias, todas en regla. Los métodos de pago parecen irregulares. La minería internacional requiere financiación creativa. Se giró para mirarme y, de repente, el espacio entre nosotras se sintió cargado. Catherine, ¿de verdad vamos a fingir que se trata de minas de cobre? Mi compostura profesional se quebró. ¿Qué quieres que diga? La verdad. La voz de Laura se redujo a poco más de un susurro. Ese sábado por la noche también significó algo para ti. Había pasado 30 años leyendo a la gente, detectando mentiras, pero la honestidad de Laura era como una fuerza física. Estaba allí de pie, exitosa y segura, pero de alguna manera vulnerable, de una manera que me oprimía el pecho. Nunca. Empecé y luego paré. Es decir, nunca antes me había sentido atraído por una mujer. Yo tampoco. Laura se acercó. Pero no puedo dejar de pensar en ti. En cómo mirabas las estrellas. En cómo suena tu voz cuando no eres un agente federal. Esto es una locura. Susurré. Tal vez. Pero la locura se siente mejor que la alternativa. Tenía razón. La alternativa era irme, volver a mi apartamento vacío y a mis estériles salas de interrogatorio, fingiendo que algo fundamental no había cambiado dentro de mí. Podría perder mi trabajo, dije. Podría perder mi empresa. Laura extendió la mano, sus dedos apenas rozando mi mejilla. Algunas cosas valen la pena el riesgo. El roce fue eléctrico, enviando ondas de choque a través de mi mundo cuidadosamente controlado. Cerré los ojos, inclinándome hacia su palma como una mujer muerta de sed. Laura, lo sé. Su otra mano encontró mi cintura. Sé que esto es complicado y peligroso, y todo lo que no deberíamos desear. Abrí los ojos y encontré su rostro a centímetros del mío. Ojos verdes, oscuros por algo que me hizo temblar las rodillas. Las luces de la ciudad bajo nosotros creaban un fondo de diamantes dispersos, pero solo podía verla a ella. Nunca había deseado algo tanto, susurró. Esa confesión rompió algo dentro de mí. 30 años de muros y distancia profesional se derrumbaron cuando cerré el espacio entre nosotras. Mis labios encontraron los suyos con un anhelo desesperado. El beso fue todo lo que había imaginado y nada para lo que estuviera preparada. Suave y feroz, tentativo y exigente, como volver a casa, a un lugar donde nunca había estado. Las manos de Laura se enredaron en mi cabello mientras la acercaba más. Años de soledad y control minucioso se disolvieron en el calor que nos unía. Cuando finalmente nos separamos, ambas respirando con dificultad, apreté mi frente contra la suya. Esto lo cambia todo, dije. Ojalá. La sonrisa de Laura era radiante porque todo lo que tenía antes no era suficiente. Afuera, Dallas brillaba en la oscuridad invernal. Pero dentro de la oficina de Laura, envuelto en sus brazos con un sabor a ella aún en los labios, sentí como si viera el mundo por primera vez. La agente federal que llevaba dentro me gritaba advertencias sobre ética profesional y relaciones peligrosas.
pero por una vez en mi vida, no me importó. Había límites que debían cruzarse. La lluvia empezó a rayar las ventanas del suelo al techo cuando Laura me besó de nuevo, y me di cuenta de que me estaba enamorando de una mujer a la que se suponía que debía investigar. La ironía debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí que era libertad. Las pruebas cayeron sobre mi escritorio como una bomba. Registros financieros de las operaciones de Laura en Sudamérica, números de ruta que llevaban a empresas fantasma, patrones de pago que delataban lavado de dinero. Me temblaban las manos mientras extendía los documentos sobre el escritorio. Cada página era como un clavo más en el ataúd de lo que habíamos empezado a construir juntos. El agente Martínez apareció a mi lado. Esa minera tuya se ha vuelto mucho más interesante. ¿Cómo? Esas minas de cobre chilenas son fachadas. El verdadero dinero proviene del contrabando de tierras raras. Estamos hablando de territorio de organizaciones criminales internacionales, Rey. Se me encogió el estómago. El rostro de Laura me vino a la mente. La forma en que me había mirado en su oficina 3 noches atrás, el sabor de sus labios aún me atormentaba en sueños. ¿Estás diciendo que está involucrada? ¿O es la criminal más inteligente que he visto o la están utilizando personas que no la piden amablemente? Martínez tocó uno de los documentos. Estas autorizaciones de pago requieren la aprobación ejecutiva, su firma en la mitad. Observé la elegante letra de Laura, la misma mano que había escrito su número de teléfono en el reverso de su tarjeta de visita. Todo lo que creía saber sobre ella de repente se sintió incierto, peligroso. Esa noche, me encontré afuera de su ático, con mi placa federal más pesada de lo habitual. Cuando Laura abrió la puerta, su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. Catherine, esto es una sorpresa. Necesitamos hablar. Se hizo a un lado, dejándome entrar en un espacio que denotaba riqueza y buen gusto. Ventanales de piso a techo, arte moderno, muebles que probablemente costaban más que mi salario anual. Sentí como si viera su mundo por primera vez, y eso me hizo cuestionarlo todo. ¿Vino? Me ofreció. No. Saqué los documentos financieros. Necesito que me expliques esto. El rostro de Laura palideció al reconocer los papeles. Se hundió en su sofá de cuero, de repente luciendo mayor de sus 30 años. ¿De dónde sacaste eso? De una investigación federal. ¿Recuerdas la que nos unió? La ironía me supo amarga. Laura, estas transacciones sugieren que tu empresa está involucrada en algo mucho más serio que un fraude corporativo. Guardó silencio un largo rato, mirando los documentos como si fueran a desaparecer. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos verdes reflejaban una vulnerabilidad que nunca antes había visto. Mi padre fundó esta empresa hace 40 años. Cuando murió, lo heredé todo, incluidas sociedades que no entendía del todo. ¿Qué tipo de sociedades? De esas en las que hacer demasiadas preguntas lastima a la gente. Laura se puso de pie, caminando hacia las ventanas. Hay inversores silenciosos, Catherine. Personas que aportan capital a cambio de ciertas contraprestaciones. Hablas de dinero delictivo. Yo hablo de supervivencia. Se giró para mirarme. Cuando asumí el control, la empresa se estaba hundiendo en deudas. Estas personas me ofrecieron un salvavidas. ¿A qué precio? La risa de Laura fue hueca. Mi alma, al parecer. La admisión pendía entre nosotras como una confesión. Quería consolarla, decirle que encontraríamos una salida, pero el agente federal que llevo dentro reconoció la magnitud de lo que estaba describiendo. ¿Cuán profundo es esto? Más profundo de lo que jamás imaginé. Laura se acercó, con ojos suplicantes. Pero Catherine, te lo juro, nunca quise esto. Llevo meses intentando encontrar una salida. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me estaba enamorando de ti y no soportaba la idea de que me miraras como me miras ahora. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Amor. Lo había dicho con tanta sencillez, con tanta honestidad, que lo complicó todo 10 veces más. Laura, sé lo que estás pensando. ¿Cómo puedes confiar en alguien que te ha estado mintiendo? ¿Has estado mintiendo? Por omisión.
Tomó mis manos. Todo entre nosotras ha sido real, Catherine. Lo más real de mi vida. Bajé la vista hacia nuestras manos unidas, sus dedos cálidos contra los míos. Todos mis instintos de agente federal me gritaban peligro, pero mi corazón reconoció algo genuino en su tacto. Esto es más grande que nosotros dos, dije. Lo sé. La voz de Laura fue apenas un susurro. Pero por primera vez en meses, tengo algo por lo que vale la pena luchar. Me atrajo hacia sí, a pesar de todo, no me resistí. Cuando sus labios encontraron los míos, el beso supo a desesperación y esperanza, como una mujer que se ahoga y ha encontrado algo a lo que aferrarse. Terminamos en su habitación. La luz de la luna se filtraba por las ventanas mientras la ropa caía como mentiras desechadas. Las manos de Laura acariciaban mi piel con reverencia, y me perdí en el calor de su boca, en los suaves sonidos que emitía cuando encontraba los lugares que la hacían estremecer. Después, tumbada enredada entre sábanas de seda, miré al techo y me pregunté cómo amar a alguien podía sentirse tan bien y tan mal a la vez. ¿Y ahora qué?, susurró Laura contra mi hombro. No lo sé. Me giré para mirarla, memorizando cómo la luz de la luna se reflejaba en sus rasgos. Pero no voy a irme. Incluso sabiendo lo que tú sabes. Sobre todo sabiendo lo que yo sé. La besé en la frente. Encontraremos una salida. La sonrisa de Laura era como el amanecer. Juntas. Juntas. Afuera, Dallas dormía plácidamente, sin saber que dos mujeres planeaban desmantelar un sindicato internacional del crimen con solo amor y una determinación obstinada. Debería haber parecido imposible. En cambio, parecía el destino. 2 semanas después, la fiesta de Navidad de la empresa de Laura parecía como entrar en un campo minado con tacones altos. El salón del Ritz-Carlton de Dallas brillaba con candelabros de cristal y suficiente poder político para alimentar a un país pequeño. Había aceptado asistir como acompañante de Laura, aunque mantuvimos deliberadamente vaga la naturaleza precisa de nuestra relación. Laura estaba deslumbrante con un vestido azul medianoche que iluminaba sus ojos verdes. Se movía entre la multitud como si fuera la dueña del lugar, lo cual, considerando la influencia de su empresa, prácticamente ocurría. Nerviosa, susurró, encontrando su mano con la mía mientras estábamos cerca de la barra. Aterrorizada, admití. Nunca he sido la acompañante de nadie en nada. Bueno, estás guapísima esta noche. Ese vestido plateado hace que tus ojos parezcan nubes de tormenta. Su cumplido me conmovió profundamente, pero antes de que pudiera responder, una risa familiar cortó la charla de la fiesta como una cuchilla. Me giré y se me heló la sangre. Sara, mi hermana Seba, caminaba hacia nosotras con un hombre con un smoking caro, su cabello rubio perfectamente peinado y su sonrisa tan frágil como siempre. Maldita sea, respiré. ¿Qué pasa? Laura siguió mi mirada y se puso rígida. Oh, no. Los ojos de Seba se encontraron con los míos a través de la habitación llena de gente, y la sorpresa cruzó su rostro antes de recomponerse. Le susurró algo a su compañera y ambas comenzaron a caminar hacia nosotros con un propósito. Catherine. La voz de Seba contenía incredulidad. ¿Qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo. Mantuve mi voz serena, pero mi corazón martilleaba contra mis costillas. No habíamos hablado en 5 años. No desde el funeral de nuestro padre, cuando me acusó de elegir mi carrera por encima de la familia. Catherine, me gustaría presentarte a mi esposo, James White. La sonrisa de Seba era afilada. James, esta es mi hermana Catherine, la agente federal de la que te hablé. El mundo se inclinó de lado. James White, el socio comercial de Laura, el hombre cuyas irregularidades financieras habían iniciado toda esta investigación. El rostro de Laura palideció a mi lado. James. Sara. ¡Qué sorpresa! Ustedes dos se conocen. La mirada de Seba nos recorrió de un lado a otro, y vi cómo la comprensión se dibujaba en su rostro como un amanecer aterrador. Laura y yo hemos estado trabajando juntas, dije con cautela. En asuntos de negocios. Asuntos de negocios. La risa de Seba fue aguda. ¿Así lo llamamos? La tensión en el aire se volvió sofocante.
James White me observó con ojos calculadores, y me di cuenta de que me consideraba una amenaza. La mano de Laura apretó la mía, un gesto de apoyo que no pasó desapercibido. Bueno, esto es acogedor, dijo James. El agente federal y el nido minero. ¡Qué coincidencia tan maravillosa! No hay nada de coincidencia en ello, espetó Sarah. Catherine tiene un don para meterse donde no le corresponde. Ya basta, dijo Laura, con la voz penetrando la hostilidad. Sean cuales sean los problemas que tengas con tu hermana, Sarah, este no es el lugar. Oh, creo que es el lugar perfecto. Los ojos de Sarah brillaron peligrosamente. Dime, James, ¿sabías que Catherine estaba investigando tu empresa mientras se acostaba con tu socio? Las palabras nos golpearon como una bofetada. Los demás invitados a la fiesta habían empezado a notar la tensión. Las conversaciones se apagaban a medida que las miradas se volvían hacia nosotros. Sarah, advertí. No, Catherine. Por una vez en la vida, seamos sinceras. Has hecho de juzgar las decisiones de los demás una profesión. ¿Qué se siente ser quien toma decisiones cuestionables? Laura dio un paso al frente y vi acero en sus ojos verdes. Señora White, con el debido respeto, usted no sabe nada de nuestra relación. Yo sé suficiente. La sonrisa de Sarah era venenosa. Sé que mi hermana tiene un historial de destruir todo lo que toca en nombre de la justicia. Pregúntenle a nuestros padres. Oh, esperen. No pueden. Murieron decepcionados de sus 2 hijas. El golpe bajo dio en el blanco. Sentí que el color se me iba de la cara. Viejas heridas abriéndose frente a una sala llena de desconocidos. Ya basta, dijo Laura con voz mortalmente baja. Catherine, nos vamos. De hecho, creo que deberíamos quedarnos. La voz de James White tenía un matiz amenazador. Después de todo, no todos los días recibimos al FBI en nuestra pequeña reunión. Dígame, agente King, ¿está aquí por motivos profesionales o personales? La pregunta flotaba en el aire como un desafío. Todas las miradas en los alrededores estaban fijas en nosotros, esperando mi respuesta. Sentí la mano de Laura apretar la mía, ofreciéndome fuerza y solidaridad. Estoy aquí, dije claramente como la acompañante de Laura. Nada más, nada menos. La confesión provocó un revuelo entre la multitud. El rostro de Sarah palideció de la sorpresa, mientras que la expresión de James White se ensombreció considerablemente. Bueno, dijo Sarah con voz ahogada. Supongo que eso responde a esa pregunta. Se dio la vuelta y se alejó, seguida por James. Tras un momento de miradas acaloradas, la multitud comenzó a dispersarse, y las conversaciones se reanudaron con la energía eléctrica de los chismes recientes. Laura me llevó a un rincón más tranquilo del salón. ¿Estás bien? No, temblaba, con la adrenalina y un viejo dolor corriendo por mis venas. Esa era mi hermana. Está casada con tu socio. Me di cuenta de que los ojos de Laura estaban oscurecidos por la preocupación. Catherine, James no es solo mi socio. Es una de las personas de las que te hablaba, de las que no piden nada amablemente. Las implicaciones me impactaron como un tren de carga. Mi hermana estaba casada con un hombre involucrado en el crimen internacional, y ahora ambos sabían de mi relación con Laura. Esto lo complica todo, susurré. No, dijo Laura con voz feroz. Esto lo simplifica todo. Ahora sabemos exactamente contra quién luchamos. Entonces me besó. Justo ahí, en medio de la fiesta de Navidad, frente a la alta sociedad de Dallas y la cara de asombro de mi hermana, fue una declaración de guerra y una promesa de alianza, todo en un momento perfecto. Cuando nos separamos, vi a Sarah observándome desde el otro lado de la habitación, con una expresión indescifrable. ¿En qué nos hemos metido?, pregunté. En la pelea de nuestras vidas, respondió Laura. Pero estamos juntas en esto. El primer mensaje amenazante llegó a mi apartamento 3 días después de la fiesta de Navidad. Una sola fotografía se coló por debajo de mi puerta. Laura y yo besándonos en el Ritz-Carlton con una X roja como la sangre dibujada en nuestras caras. Llamé a Laura inmediatamente. Tenemos un problema. Lo sé.
Yo también tengo uno. Su voz estaba tensa por el miedo. Catherine, saben dónde vivo, dónde vives tú. Esto ya no se trata solo de negocios. Haz la maleta. Nos vamos a un lugar seguro. 20 minutos después, Laura estaba en la puerta de mi apartamento con una bolsa de fin de semana y el terror en sus ojos verdes. Nunca la había visto tan vulnerable, tan asustada, y eso me hizo sentir una intensa y protectora furia en el pecho. Muéstrame, dije. Me entregó un sobre Manila. Dentro estaba la misma fotografía, pero el mensaje en el reverso me heló la sangre. Atrás o vigílala. Te tienen en la mira por mi culpa, susurró Laura. Catherine, tal vez deberíamos. No. La abracé. No te atrevas a sugerir que nos alejemos de esto. Pero si algo te pasa, no me va a pasar nada. Ni a ti. La besé en la frente, aspirando el familiar aroma de su perfume. Llevo 30 años tratando con gente peligrosa. Esto es lo que hago. Esa confianza duró exactamente 2 horas hasta que volvimos de cenar y encontramos la puerta de mi apartamento abierta, los muebles volcados y todas las ventanas destrozadas. Dios mío, suspiró Laura. Saqué mi arma reglamentaria, con la memoria muscular tomando el control mientras limpiaba cada habitación. Habían sido minuciosos. Cajones vaciados, armarios saqueados, incluso mis archivos federales esparcidos por el suelo como confeti. Buscaban algo específico, dije. Inspeccionando los daños o enviando un mensaje. Laura cogió una foto enmarcada de mi repisa. El cristal se rompió en las caras de mis padres. Quieren que sepamos que pueden localizarnos en cualquier lugar. La violación se sentía peor que cualquier agresión física. Este era mi santuario, el único lugar donde me sentía segura, y lo habían destruido con precisión quirúrgica. No podemos quedarnos aquí, dije. ¿A dónde podemos ir? Llamé a un viejo colega que me debía un favor. Y 1 hora después, conducíamos por Dallas hacia una casa segura del FBI en las afueras de la ciudad. Laura estaba sentada en el asiento del copiloto, mirando las luces que pasaban con los ojos hundidos. Esto es culpa mía, dijo en voz baja. No, esto es culpa de James White. El marido de tu hermana, el hombre que ha estado usando tu empresa para blanquear dinero para criminales internacionales. Sara. Laura negó con la cabeza. No puedo creer que se haya casado con él. Parecía tan dulce en la fiesta antes de que todo se fuera al garete. Sara siempre ha sido buena eligiendo a los hombres equivocados, pero esta vez su elección intenta matarnos. La casa segura era una anodina casa estilo rancho en un barrio suburbano. El tipo de lugar diseñado para mimetizarse con el entorno. Por dentro, era sobrio pero funcional. Muebles básicos, equipo de comunicaciones seguro y ventanas reforzadas que detenían disparos de fusil. Hogar, dulce hogar, dije, intentando animar el ambiente. Laura se dejó caer pesadamente en el sofá, aparentando de repente más de sus 30 años. ¿Cómo llegó mi vida a esto? Hace 2 semanas, me preocupaban los informes trimestrales y las reuniones de la junta. Ahora me escondo de asesinos. Me senté a su lado, tomándole las manos. Hace 2 semanas, solo era otra agente federal sin vida personal y sin nada que perder. Ahora tengo todo que perder. Es decir, te amo. Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba. Estoy enamorado de ti, Laura White, y que me aspen si dejo que alguien nos lo quite. Su sonrisa era radiante a pesar de las circunstancias. Yo también te amo, más de lo que creía posible. Me besó entonces, suave y desesperado, y sentí que todo el miedo y la tensión del día se disolvían en calor y necesidad. Hicimos el amor en el sofá de la casa de seguridad como personas que tal vez no vean el mañana. Cada caricia, preciosa, cada beso, la promesa de que encontraríamos juntos la manera de atravesar esta oscuridad. Después, envuelta en sus brazos con el viento invernal de Texas sacudiendo las ventanas reforzadas, tracé patrones en su hombro desnudo e intenté memorizar este momento de paz. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó Laura. Reunimos pruebas reales que puedan encerrar a James White y sus cómplices para siempre. Y Sarah, yo.
Se quedó en silencio un largo momento. Sarah tomó su decisión al casarse con él. Si está involucrada en esto, afrontará las consecuencias. Aunque sea tu hermana, sobre todo porque es la mía. Besé la clavícula de Laura. La familia no tiene carta blanca para destruir a inocentes. La mano de Laura encontró la mía en la oscuridad. Prométeme algo. Lo que sea. Prométeme que pase lo que pase, no dejaremos que nos enfrenten. Eso es lo que quieren. Aislarnos, hacernos dudar de lo que tenemos. Lo prometo. La acerqué más. Somos más fuertes juntos que separados. Lo aprenderán por las malas. Afuera, un coche pasó lentamente junto a la casa de seguridad, con sus faros iluminando nuestras ventanas. Laura se tensó en mis brazos. Solo una vecina, susurré, pero mi mano se movió instintivamente hacia mi arma reglamentaria. Nos quedamos allí tumbadas en la oscuridad, escuchando el viento y los sonidos lejanos de la vida suburbana. Ambas sabiendo que el mañana traería nuevos peligros y decisiones imposibles. Pero esta noche, en esta casa de seguridad anónima con la mujer que amaba en mis brazos, sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza. Podían amenazarnos, destruir nuestros hogares, incluso intentar matarnos. Pero no podían tocar lo que habíamos construido juntos. No podían romper el vínculo que se había formado bajo una lluvia de meteoritos y se había fortalecido con cada crisis. El amor, me di cuenta, era el arma más peligrosa de todas. El avance vino de la fuente más inesperada, mi hermana Sarah. Apareció en la puerta de la casa segura a medianoche, empapada por la lluvia y temblando, agarrando un maletín como si su vida dependiera de ello. Cuando abrí la puerta con mi arma desenfundada, parecía haber envejecido 10 años desde la fiesta de Navidad. No dispares, dijo. Necesito hablar contigo. ¿Cómo nos encontraste? Seguí al equipo de seguridad de James. Los ojos de Sarah estaban rojos de cansancio. Te ha estado haciendo vigilar desde la fiesta. Catherine, corres más peligro del que crees. Mantuve el arma apuntándola mientras Laura aparecía detrás de mí, envolviéndose en una bata. Los tres nos quedamos allí de pie en la puerta como actores en una obra de teatro. Todos queríamos entrar. ¿Qué quieres, Sarah? ¿Salvarte la vida? Levantó el maletín. Y destruir a mi marido antes de que destruya todo lo que creía amar de él. En contra de mi buen juicio, la dejé entrar. Sarah se desplomó en una silla, con un aspecto frágil y roto que me recordó a la niña que había sido. James no solo blanquea dinero, empezó. Dirige una operación de tráfico de personas en las minas, trasladando gente a través de las fronteras con el transporte de la empresa y vendiéndola al mejor postor. Las palabras fueron como golpes físicos. Laura palideció a mi lado, hundiéndose en el sofá al comprender el horror en que se había convertido su empresa. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, pregunté. 3 meses. A Sarah se le quebró la voz. Encontré manifiestos de envío que no coincidían con ninguna operación minera. Cuando confronté a James, me dijo que podía unirme al negocio familiar o convertirme en un lastre. Así que tú elegiste unirte. Yo elegí sobrevivir lo suficiente para reunir pruebas. Sarah abrió el maletín y reveló montones de documentos, fotografías, discos duros, registros bancarios, bitácoras de envío, comunicaciones con compradores, todo lo necesario para destruir toda la red. Laura se inclinó hacia adelante, estudiando los papeles con creciente horror. Estos son recursos de la empresa, los camiones de mi empresa, mis almacenes, mis contratos de envío. James lleva años usando la minería blanca como fachada, dijo Sarah. Incluso antes de que tu padre muriera, el viejo nunca lo supo. Pero James se aseguró de heredar el control de todas las decisiones operativas. Por eso las finanzas nunca tuvieron sentido, susurró Laura. Las discrepancias, las empresas fantasma, estaba escondiendo un segundo negocio dentro del mío. Tomé una de las fotografías con la bilis subiendo por la garganta. Mostraba un contenedor siendo cargado en una de las instalaciones chilenas de Laura, pero la carga no era cobre. Rostros jóvenes me miraban desde detrás de las rejas metálicas. ¿Cuántas personas?, pregunté.
Cientos, quizá miles a lo largo de los años. Las manos de Sarah temblaban mientras encendía un cigarrillo. Las operaciones mineras son la tapadera perfecta. Ubicaciones remotas, mínima supervisión, redes de transporte ya establecidas. ¿Por qué nos traes esto ahora? Sarah me miró con ojos que reflejaban décadas de dolor. Porque ayer, James me dijo que ustedes dos se habían convertido en una carga excesiva. Planea eliminarlos mañana por la noche. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Laura me tomó la mano, con los dedos fríos y temblorosos. ¿Cómo?, pregunté. Ha organizado una reunión en la principal instalación minera a las afueras de Dallas, supuestamente para negociar un acuerdo que pondría fin a la investigación federal y limpiaría el nombre de Laura. Sarah rió con amargura. En cambio, ambos desaparecerán en el mismo sistema que se tragó a tantos otros. Y nos adviertes porque, a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros, sigues siendo mi hermana. Y porque he pasado 3 meses viendo a James convertirse en un monstruo, y no puedo vivir con lo que me he convertido en el proceso. Laura se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Mi padre creó esa empresa para ayudar a la gente, para crear empleos y oportunidades. James la convirtió en una pesadilla. Tu padre era un buen hombre, dijo Sarah en voz baja. James me enseñó fotos una vez de la reacción de tu padre cuando empezó a hacer demasiadas preguntas sobre las irregularidades operativas. El infarto no fue natural, Catherine. Admitirlo fue como un mazazo. Laura se dio la vuelta, pálida de rabia y dolor. Mató a mi padre. Hizo que pareciera estrés del negocio. Tu padre había descubierto discrepancias en los manifiestos de envío. Se disponía a llamar a los investigadores federales. La compostura de Laura se quebró por completo. Se desplomó en el sofá, con el cuerpo destrozado por los sollozos al comprender la magnitud de la traición de James White. La abracé, sintiendo su dolor como una herida física. Vamos a detenerlo, susurré. A todos. ¿Cómo? Laura me miró con las mejillas surcadas de lágrimas. Es dueño de jueces, jefes de policía, fiscales federales. La red llega a todas partes. No a todas partes, dije, estudiando las pruebas que Sarah había traído. Cometió un error crucial. ¿Cuál? Amenazó a la mujer que amo. Ayudé a Laura a ponerse de pie, sintiendo una sensación fría y decidida en el pecho. Sarah, ¿puedes llevarnos a la mina mañana por la noche? Es un suicidio. Tendrá equipos de seguridad esperando. No si cree que venimos a hacer un trato. Me volví hacia Laura. ¿Qué tan bien conoces tus propias instalaciones? Mejor de lo que James cree. Laura se secó los ojos. Su voz volvió a la firmeza. Llevo meses planeando recuperar el control de mi empresa. Conozco cada entrada, cada protocolo de seguridad, cada escondite. Entonces le daremos a James White exactamente lo que espera. Dije, 2 mujeres cayendo en su trampa. Y entonces, nosotros también. Sarah apagó el cigarrillo, con aspecto mayor, pero de alguna manera más limpia que cuando llegó. Necesitarás ayuda. Puedo desactivar los sistemas de seguridad, crear distracciones. ¿Por qué te arriesgarías a eso? Porque quiero recuperar a mi hermana, dijo Sarah simplemente. La que eligió la justicia por encima de la comodidad familiar. La que nunca comprometió sus principios, ni siquiera cuando le costó todo. Por primera vez en 5 años, vi a la chica con la que crecí tras los ojos de mi hermana. Asustada, con defectos, pero en el fondo decente. De acuerdo, dije. Salvemos vidas y destruyamos a un monstruo. Afuera, seguía lloviendo sobre los suburbios de Dallas. Pero dentro del refugio, 3 mujeres planeaban derribar un imperio construido sobre el sufrimiento humano. Parecía justicia. Parecía guerra. La mina blanca se recortaba contra el cielo de Texas como un monumento a la corrupción. A 20 metros de Dallas, rodeada de páramos y oscuridad. Era el lugar perfecto para que la gente desapareciera. Me agaché detrás de un contenedor, observando a Laura moverse entre las sombras hacia la planta de procesamiento principal.
Había insistido en entrar primero, usando su acceso ejecutivo para desactivar los sistemas de seguridad interiores mientras yo creaba una distracción en el perímetro. Mi auricular crepitó. «Estoy dentro», susurró Laura. «La señal de seguridad está en bucle. Tienes 15 minutos antes de que se den cuenta». «Entendido». Revisé mi arma reglamentaria una última vez. «Sara, ¿estás en posición?» Muelle de carga. De al lado este llegó la voz de mi hermana. «James acaba de llegar con 6 hombres. Se están instalando en la oficina principal, como predijiste». El plan era descabellado por su simplicidad. Caer en la trampa de James White. Hacerle creer que había ganado. Y luego cambiar las tornas cuando menos se lo esperaba. Los refuerzos federales estaban estacionados a 3 kilómetros de distancia, listos para actuar a mi señal. «Catherine». La voz de Laura era apenas audible. «Los encontré». «¿A quién?» «A la gente. Hay 12 contenedores en las instalaciones subterráneas. Todos están ocupados». Se me heló la sangre. «¿Están vivos?» «Sí, pero apenas. Tenemos que sacarlos de aquí». El plan se había vuelto infinitamente más complicado. Ya no se trataba solo de reunir pruebas. Se trataba de salvar vidas. «Cambio de planes», dije. «Sara, ¿puedes abrir esos contenedores?» «Dame 10 minutos». Me dirigí al edificio principal, usando el equipo industrial como cobertura. A través de una ventana, pude ver a James White paseándose por la oficina principal, mirando su reloj con una anticipación depredadora. «Laura, ¿dónde estás ahora?» «Tercer piso, acercándome a la posición de James». «Catherine, hay escondites de armas aquí arriba». «Equipo militar». «Esta operación es más grande de lo que pensábamos». «¿Cuánto más grande?» «Internacional». Estoy revisando los manifiestos de envío de operaciones en 12 países. Tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas. James ha construido un imperio global usando la empresa de mi padre. Llegué a la entrada del edificio con el corazón latiéndome con fuerza. A través de las puertas de cristal, pude ver hombres armados apostados por todo el vestíbulo. «Voy a entrar», dije. «Espera». La voz de Laura era urgente. «Hay algo más». Encontré comunicaciones entre James y alguien llamado el director. Están planeando algo enorme para la semana que viene. Algo que involucra a funcionarios del gobierno. ¿Qué clase de funcionarios del gobierno? Jueces federales, senadores, incluso alguien del Departamento de Justicia. Catherine, si lo logran, controlarán todo el sistema judicial. La magnitud de la conspiración me dio vueltas la cabeza. No se trataba solo de desmantelar una red de tráfico de personas. Se trataba de prevenir la corrupción total de la justicia estadounidense. Razón de más para detenerlos esta noche, dije, abriéndoles paso. Los hombres de James White me vieron de inmediato, pero no alzaron las armas. Después de todo, me esperaban. «Agente King», llamó James desde el balcón. Qué amable de su parte unirse a nosotros y sola, tal como le habíamos pedido. «¿Dónde está Laura?» «A salvo por ahora». Su sonrisa era de reptil. «Sube, Catherine. Hablemos de los términos de tu rendición». Subí la escalera industrial, cada paso parecía como si caminara hacia mi propia ejecución. Cuando llegué a la planta de oficinas, James estaba detrás de un enorme escritorio flanqueado por 2 hombres armados. «Me has causado muchos problemas», dijo con tono informal. Apenas empezaba. «Admiro tu espíritu. Hará que quebrarte sea mucho más satisfactorio». James abrió una computadora portátil sobre su escritorio. «¿Te gustaría ver qué le pasa a la gente que interfiere en mis operaciones?» La pantalla mostraba imágenes de seguridad de la instalación subterránea. Decenas de rostros pegados a las paredes del contenedor, con los ojos hundidos por la desesperación y el terror. Impresionante, ¿verdad? Un modelo de negocio autosuficiente. Los importamos como mano de obra minera y luego los exportamos a compradores privados de todo el mundo. Estás loco. Yo soy rentable.
Hay una diferencia. James les hizo una señal a sus hombres. Sujétenla. Los dos guardias se acercaron a mí, pero antes de que pudieran reaccionar, las luces se apagaron. Se encendieron las luces de emergencia, bañándolo todo de un rojo infernal. ¿Qué demonios?, gritó James. Ahora, susurré para calmarme. Explosiones sacudieron el edificio cuando Laura y Sarah impactaron simultáneamente la red eléctrica y el panel de comunicaciones. En el caos, saqué mi arma y disparé 2 balas en el centro del guardia más cercano. Agente federal, todos al suelo. James se agachó tras su escritorio mientras los disparos estallaban por todo el edificio. Podía oír la voz de Laura por el auricular, dirigiendo el rescate de las víctimas del contenedor mientras mis refuerzos federales asaltaban el perímetro. Se acabó, James, grité. Toda la instalación está rodeada. No del todo, agente King. Me giré y lo encontré sosteniendo un detonador, con el rostro deformado por la rabia y la desesperación. Hombre muerto, cambia, dijo. Si me suelto, toda esta instalación se convierte en un cráter. Tu novia, tu hermana, toda esa gente inocente en los contenedores. Todos mueren. Tú también morirás. Mejor que la vida en una prisión federal. Nos quedamos allí, bajo la luz roja de emergencia, enfrascados en un enfrentamiento que determinaría docenas de vidas. A través de las ventanas, podía ver vehículos federales rodeando el edificio, pero bien podrían haber estado en otro planeta. James. La voz de Laura llegó desde atrás de él, suave e inmortal. Bájala. Se dio la vuelta y la vi de pie en la puerta con un rifle apuntándole a la cabeza. Parecía un ángel vengador, cabello rubio brillando bajo las luces de emergencia, ojos verdes, duros como el jade. Laura, dulce, ingenua Laura. James mantuvo el detonador levantado. ¿De verdad creías que podrías superarme en maniobras? Creo que ya lo hice. Apretó el gatillo. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. James White se desplomó en el suelo, el detonador girando sin causar daño. Me lancé a por él, asegurando el dispositivo mientras Laura se desplomaba contra él. Marco de la puerta. Se acabó, susurró. Se acabó. La abracé, sintiendo cómo se estremecía de adrenalina y alivio. Lo lograste. Lo logramos. A través de mi auricular, podía escuchar a Sarah coordinando con agentes federales mientras aseguraban a las víctimas rescatadas y reunían pruebas. Afuera, las sirenas aullaban mientras llegaban las ambulancias para atender a las personas que habíamos salvado. ¿Cuántos?, preguntó Laura. 37, la voz de Sarah crujió en la calma. Todos vivos, todos volviendo a casa. Laura hundió la cara en mi hombro, su cuerpo convulsionado por sollozos de alivio y agotamiento. La abracé, respirando el aroma de su cabello, abrumado por la magnitud de lo que habíamos logrado. Te amo, susurré. Yo también te amo. Se apartó para mirarme, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué pasa ahora? Ahora reconstruimos su empresa, nuestras vidas, todo lo que intentaron destruir. Amanecía sobre el páramo de Texas mientras agentes federales se llevaban esposados a los últimos asociados de James White. Laura y yo estábamos juntos bajo la luz de la mañana, maltrechos pero victoriosos, viendo cómo finalmente se hacía justicia. Había sido la noche más larga de nuestras vidas. También había sido lo más importante. 6 meses después, estaba en el tejado de nuestra casa compartida en Dallas, viendo cómo otra lluvia de meteoritos pintaba vetas plateadas en el cielo invernal. El aire de diciembre me atravesaba el abrigo de lana, pero me quedé, recordando otro tejado. Otra noche en la que todo cambió. Te vas a congelar aquí fuera, dijo Laura, subiendo por la puerta de acceso con 2 tazas humeantes. Deja Billu. Sonreí, aceptando el café. Solo que esta vez sé que no vas a desaparecer. Se movió a mi lado, su hombro cálido contra el mío. Nunca más. La ciudad se extendía bajo nosotros, luces centelleando como estrellas terrestres. En algún lugar, allá abajo, White Manning Enterprises se estaba reconstruyendo bajo una nueva administración dedicada a operaciones legítimas y prácticas éticas.
Las víctimas rescatadas habían sido devueltas a sus familias y la red internacional de tráfico se había desmoronado cuando agencias federales de 12 países coordinaron redadas simultáneas. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Laura. Consideré la pregunta. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de audiencias en el Congreso, entrevistas con los medios y reestructuraciones corporativas. Me habían transferido a un puesto de consultoría en el FBI, intercambiando mi insignia por la flexibilidad para ayudar a Laura a reconstruir el legado de su padre. Solo una, dije. ¿Qué es eso? Lamento haber esperado 54 años para encontrarte. La risa de Laura era música en el aire frío. Bueno, lamento haber esperado 30 años para darme cuenta de que podía amar a una mujer. ¿Cómo te sientes ahora? Como si hubiera vivido la mitad de mi vida hasta que llegaste tú. Se giró hacia mí, sus ojos verdes reflejaban la luz de las estrellas. Catherine, hay algo que necesito preguntarte. Mi corazón dio un vuelco cuando metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Cuando sacó una pequeña caja de terciopelo, el mundo pareció detenerse. Sé que solo nos conocemos desde hace 8 meses, dijo, arrodillándose en el tejado. Pero también sé que quiero pasar el resto de mi vida viendo lluvias de meteoritos contigo. El anillo reflejaba la luz de las estrellas, una sencilla alianza con un diamante que me recordaba a los meteoritos que vimos en nuestra primera noche juntos. Laura White, susurré. Catherine King, ¿te casarías conmigo? La pregunta flotaba en el aire invernal como una promesa. Debajo de nosotros, Dallas bullía de vida y posibilidades. Sobre nosotros, meteoritos trazaban caminos infinitos. Y entre nosotras, en esta azotea donde todo comenzó, el amor nos había cerrado el círculo. Sí, dije, con la voz quebrada por la emoción. Sí, me casaré contigo. Me puso el anillo en el dedo con manos temblorosas y se levantó para besarme con una alegría desesperada. El sabor de sus labios, la calidez de su cuerpo contra el mío. La forma en que susurró mi nombre como una oración, todo se sintió como volver a casa, a un lugar donde nunca había estado. Te amo, dijo contra mi boca. Yo también te amo, más de lo que creía posible. Nos abrazamos en esa azotea, 2 mujeres que habían encontrado el amor en las circunstancias más insospechadas, viendo meteoritos cruzar el cielo de Texas como bendiciones del universo. Sea apareció en la puerta detrás de nosotras, con una botella de champán y 3 copas. Había testificado contra la red de James a cambio de inmunidad, y luego pasó meses en terapia procesando el trauma de su matrimonio. Nuestra relación aún era frágil, aún sanaba, pero ella lo intentaba. Para convertirme en la hermana que una vez conocí. ¿Dijo que sí?, preguntó Sarah con una sonrisa tímida. Dijo que sí. Laura rió, mostrando el anillo. Sarah descorchó el champán, el sonido resonó por la azotea como una celebración. Por nuevos comienzos, dijo, levantando su copa. Por segundas oportunidades, añadí. Por un amor que sobrevive a todo, terminó Laura. Bebimos champán bajo la lluvia de meteoritos. 3 mujeres que habían sido destrozadas por la vida y reconstruidas por decisión propia y las circunstancias. El pasado siempre estaría ahí. Mi soledad. La traición de Laura por parte de personas en las que confiaba. Los errores y arrepentimientos de Sarah. Pero ya no nos definía. ¿Cuándo es la boda?, preguntó Sarah. El próximo verano, dijo Laura. Bajo las estrellas, si Catherine está de acuerdo. No lo querría de otra manera. Mientras los meteoros se desvanecían y se acercaba el amanecer, entramos a planificar un futuro que ninguna de nosotras había imaginado posible. La empresa de Laura prosperaría bajo un liderazgo ético. Mi trabajo de consultoría ayudaría a otras víctimas de trata a encontrar justicia. Sarah reconstruiría su vida con honestidad y propósito. Pero más que nada, Laura y yo nos tendríamos la una a la otra. 2 mujeres que encontraron el amor en la mediana edad, que aprendieron que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien estás destinada a ser. Más tarde, acostada en nuestra cama con la cabeza de Laura sobre mi hombro, tracé patrones en su piel desnuda y me maravillé de cómo mi mundo había cambiado por completo. Arrepentimientos, murmuró adormilada. Solo que no podemos volver atrás y vernos antes.
No lo sé. Creo que nos conocimos justo cuando debíamos. Tenía razón. A los 30 y 54 años, éramos lo suficientemente mayores para comprender el valor de lo que habíamos encontrado, lo suficientemente sabios para luchar por ello y lo suficientemente valientes para construir algo duradero. Fuera de la ventana de nuestra habitación, Dallas dormía plácidamente bajo un cielo estrellado. Y en nuestra cama, dos mujeres que se habían salvado mutuamente de todas las maneras posibles soñaban con lluvias de meteoritos y mañanas compartidos. El amor nos había encontrado cuando menos lo esperábamos. El amor nos había salvado cuando más lo necesitábamos. Y el amor nos llevaría adelante, a lo que viniera después, una noche estrellada a la vez.